están ustedes? Muy buenas tardes. Esto es Página 13, día martes 17 de marzo del año 2026. Los martes de actualidad. Hoy lamentamos la ausencia de Quique Mujica hoy día. Ay, me están llamando por teléfono. Por favor, disculpen, no me llamen a esta hora que estoy al aire. Pero estamos con Andrea Vial y Paula Comandari. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Excelente. ¿Cómo te está pillando esta primera semana del gobierno de José Antonio Kast? Estoy observando. ¿Ya? Entretenido un gobierno nuevo, me parece. A mí lo que me tiene impresionado, Paula, no sé si a ti, es como la cantidad de temas sobre la mesa, como ocupando el espacio mental de los medios. José Antonio Kast en marcha, como lo prometieron en campaña, y lo que están mostrando ahora es que esto de proponer y hacer un gobierno distinto llegó para quedarse. No era solamente una promesa, porque, claro, estamos todos muy expectantes de cómo todas las distintas iniciativas, claro, realmente generan un efecto o no, que no solo quede en promesa, sino que también generen ciertas consecuencias y ciertos efectos para las personas sobre todo, ¿no? Oye, pero no vamos a hablar de José Antonio Kast, aunque siempre podría aparecer, sino que vamos a hablar de la guerra, vamos a hablar del presidente Trump y vamos a hablar del estrecho de Hormuz, que es el asunto con que abrimos el programa de hoy, Página 13, y que nos trae la Paula. Bueno, quiero ponerlo como en muy sencillo para que imaginemos que el Golfo Pérsico es como una gran bodega de energía. Hagamos esa imagen, una bodega donde están Arabia Saudita, Irak, Kuwait, Qatar, Emiratos e Irán, y que producen petróleo y gas para buena parte del mundo. Y la única puerta de salida, o sea, la que realmente es esencial para el mundo, al mar abierto es, por supuesto, esta bodega que se llama Estrecho de Hormuz, que es un paso angosto que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y luego con el Océano Índico, y en su parte más estrecha, quienes están viendo el programa pueden ver allí. Claro, que lo ven en YouTube, está justo la detrás imagen de la cabeza. Esa es la de foto. Paula. Es la foto del estrecho. Miren lo estrecho que es. Mide apenas unos 33 kilómetros en su parte más estrecha. Y por ahí, miren qué increíble es la imagen, pasa una parte gigantesca de la energía mundial, como les decía, más de un cuarto del comercio marítimo global del petróleo y cerca de un quinto del consumo mundial del crudo, además de alrededor de un quinto del comercio mundial del gas natural licuado. De esas dimensiones estamos hablando. ¿Dónde está exactamente? Porque aquí vemos la foto, pero no sabemos bien qué países están allí, justo en ese límite, en esa frontera. Bueno, este estrecho está, o el país que está en el norte es Irán. Una buena parte del estrecho está en Irán y Omán al sur. O sea, en el mapa pareciera que estos dos países lo comparten y formalmente es así. Ambos tienen costas sobre este estrecho, pero en la práctica, cuando el mundo mira quién puede complicar de verdad el paso, bueno, mira sobre todo a Irán. ¿Y por qué? Porque Irán tiene la ribera norte completa, ¿ya? Casi completa. Presencia militar mucho más robusta, capacidad de operar lanchas rápidas, drones, misiles antibuques, submarinos y minas, y además ha usado históricamente esa amenaza que controla este estrecho como herramienta de presión geopolítica. Omán, en cambio, tiene una posición, de hecho, es más chica la parte donde está el país cuando uno mira este estrecho, pero además no posee ni el peso militar ni la voluntad política para condicionar el tráfico global, como sí puede hacerlo Teherán, y lo hemos visto. Teherán muchas veces materializó, concretó amenazas, pero lo que está pasando ahora con la invasión de Estados Unidos lo ha hecho una realidad. Entonces, como para decirlo en súper sencillo, Hormuz no es importante porque sea grande, es importante porque es un cuello de botella, y ahí lo podemos ver bien. Es como si medio planeta dependiera de, yo lo quise instalar con esta metáfora, una carretera con dos pistas, ¿verdad?
mientras funciona, nadie habla mucho de ella. O sea, no hablamos mucho del estrecho de Hormuz. Pero si se bloquea esta carretera de 2 pistas, aunque sea parcialmente, el taco se transmite a todo el sistema. Y hoy lo que estamos viendo, ya lo vimos más temprano, los precios del petróleo volvieron a subir porque está pasando muy poco barco por allí. Ahora, tengo entendido que no es solo petróleo. No es solo petróleo, por supuesto. No. Es gas, una serie de fertilizantes, otros minerales, o sea, pasa mucho por allí. El Economist traía un artículo hoy de la mañana sobre ese tema, el aluminio, los nitratos de los fertilizantes que están con los precios por las nubes. Entonces también la cadena de producción de alimentos se puede ver afectada, sobre todo en África. Y lo otro que leía que no sabía, entre como todas las cadenas de suministro, es que es más o menos evidente, pero que hay distintos tipos de petróleo. Entonces las refinerías están adaptadas para diferentes tipos de petróleo y no son intercambiables. No, claro. Claro, por eso impacta tanto, Consuelo, porque no se trata solo del petróleo, por supuesto que los precios del petróleo afectan los precios de todos los productos, desde la lechuga hasta los pasajes de avión, pero como dices tú, pasan combustibles refinados, gas, petroquímicos, muchas materias primas claves para múltiples industrias, incluidas los chips, los famosos chips que son tan importantes, bueno, para el funcionamiento del litio, de la tecnología, todo eso también pasa por allí. Sí, es que son subderivados. Claro. Entonces, tú decías, en el helio. Entonces, ¿y el helio? ¿Para qué sirve el helio? Yo decía, bueno, el helio servirá para inflarlo. No, el helio viene del gas natural licuado. Claro. Viene de Qatar y se usa para lo que decías tú, que tiene que ver con los magnetos y todo lo que se relaciona con la industria de los chips. Sí, toda la tecnología se ve afectada y es precisamente por eso, porque de alguna manera el tránsito se frena, entonces sube también el costo de mover la energía y de asegurar los barcos y de producir todos estos combustibles y de abastecer al final a todas las refinerías, sobre todo en Asia y en Europa. ¿Ya? Y eso obviamente encarece la benzina y el diésel hasta, como les digo, el combustible de los aviones. Por lo tanto, uno podría pensar y esperar que los pasajes aéreos también van a subir. La Agencia Internacional de Energía advierte además que una disrupción prolongada, porque claro, estamos viendo, a ver, ¿qué va a pasar? La Andrea nos va a contar un poco más sobre la figura de Donald Trump, que su figura está provocando tantos cambios, ¿no? O sea, están cambiando los niveles de lealtades hacia Donald Trump. Ya, que eso es interesante. Es interesante porque también podría uno pensar que va a haber una marcha atrás. Pero no significa, que él pueda decir, ya gané la guerra, aunque no la gané. Claro, y me retiro. Y que eso me retiro. Provoque un freno en los altos precios del petróleo, aunque uno lee la prensa extranjera y los análisis financieros y nadie cree que esto va a terminar tan pronto. Israel no se va a retirar, no va a hacer lo mismo que Trump. Así es. Entonces, está todo en un terreno de harta incertidumbre. Y como les digo, es súper importante porque, claro, uno pensaría que ya esto es el precio del petróleo, nos va a subir la benzina, que por lo demás es muy importante para la medición de la inflación en todas partes del mundo. Pero claro, se encarece el transporte de las mercancías en general, la operación de fábrica, como les digo, la agricultura, la aviación y también la generación eléctrica en países que usan petróleo o gas importado, que son varios. Si es que el golpe es especialmente delicado porque muchas economías, incluida la chilena, que ya vamos a entrar en ese capítulo, dependen del petróleo y del gas del Golfo propiamente tal. China, India, Japón y Corea del Sur están entre los principales compradores de energía que sale por esta ruta, y por eso este problema en Hormuz toca tantas cosas, ¿no? Con la Andrea, antes de comenzar el programa, revisamos qué alternativas hay a Hormuz. Y hay algunos otros puertos que podrían activarse, pero claro, representan un volumen muy mínimo cuando uno compara todo lo que pasa por Hormuz. Entonces, no es suficiente. Y no es una infraestructura tan robusta y también como es caro. Para lograr, y es también mucho más es caro porque encarece. O sea, sacar el petróleo por el Mar Rojo, que es justo al otro lado, son 1.100 kilómetros de oleoducto que van sobre Arabia Saudita para sacar el petróleo. Ya eso ya vale oro. O sea, transportarlo hasta el otro lado. ¿Y ahí qué alternativas tiene entonces? Porque ni Estados Unidos ni Israel se han arriesgado a responder con la misma moneda, o sea, impedir que salgan los barcos iraníes.
¿ya? Porque Irán también es un exportador de petróleo. Claro. Y se lo manda a uno de los China. grandes. Y por lo tanto de ahí Sí. tiene financiamiento también para toda su operación militar. Podrían bien bombardear la isla donde están los pozos petroleros de Irán. Sin embargo, no lo han hecho tampoco. Me imagino que eso es porque tampoco quieren ser tan disruptivos con China. ¿Y por qué necesitan ese petróleo También, Sí. exacto. O sea, A la hora de los que hubo. pensemos todas las relaciones diplomáticas que ha tenido Estados Unidos complicadas, incluso con Venezuela, durante años, y el petróleo seguía saliendo de Venezuela. Entonces, una cosa es la vía diplomática, política, y otra cosa es la economía. O sea, Y los cuando- minerales estratégicos. Y por lo claro. tanto, todos saben que se necesita el petróleo iraní porque no alcanza con lo que produce el resto de los países que están en el Golfo Pérsico. Entonces, claro, van a defender. Hay que preocuparse de que eso tampoco se destruya. Es súper interesante lo que está pasando. La Consuelo lo adelantaba, pero yo encontré muy relevante el tema de los chips, porque hoy día el mundo se mueve con la tecnología. Y claro, no solamente, por ejemplo, Taiwán, donde se fabrica la mayor parte de estos mini elementos, los más avanzados del mundo. Bueno, depende mucho de las importaciones energéticas y de insumos, como el helio, decía la Consuelo. Claro, el helio es para enfriar la fábrica. Claro, y el azufre, que también pasa por allí. Entonces, claro, como parte importante del helio se produce y se procesa en Qatar, y Qatar exporta gas natural licuado a través de Hormuz, vemos que también se ve afectado todo ese sector. Y si hay cortes, atrasos de energía más cara, toda la cadena tecnológica se tensiona y eso termina afectando desde los centros de data center hasta autos y celulares. Y lo mismo ocurre con fertilizante, aluminio y otros insumos. Entonces, claro, no es que se encarezca solo el barril y es interesante además el tema del precio del petróleo propiamente tal, porque por ejemplo Chile, bueno, recibe petróleo también de Brasil, de Ecuador, de otros países, y entonces uno dice, ya, entonces el petróleo acá no va a subir. No, porque igual estamos indexados a los precios internacionales, Claro, entonces de claro. todos modos los precios suben aquí. Y por eso al final, esto que uno lo ve que está pasando en la economía, es tan delicado que los bancos centrales están mirando esto con harta atención, porque un shock de petróleo es una mala noticia doble, digámoslo de esa manera, porque por un lado sube la inflación representa el petróleo como cerca como de un 25% de la medición, y es súper importante, sí, y por otro, enfría la actividad, entonces se puede generar un escenario bastante incómodo en que todo cuesta más por la inflación, que le estamos diciendo que permea a casi todos los productos, pero al mismo tiempo la economía se desacelera. Entonces tenemos un escenario súper complejo en lo económico y eso complica las decisiones de tasas. Piensen que el Banco Central de Chile opera con estas metas de inflación del 3% y viene reunión el 24 de marzo, ¿ya? Y esta misma semana viene la FED, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra, en un contexto donde los mercados están reevaluando cuánto espacio real hay para bajar tasas si la energía vuelve a empujar los precios hacia arriba. Ahora, uno debiera pensar, porque he hablado con varios economistas de distintas sensibilidades políticas, que la inflación, lo que estamos viendo, bueno, siempre la inflación la tenemos que medir como a largo plazo. Y estamos viendo que esto, si es que la guerra no se acentúa, podría ser más bien de corto. Ahora, lo que hemos visto en las decisiones de Rosana Costa, la presidenta del Banco Central, es que ella sí mira el corto plazo y lo va incorporando a su decisión de política monetaria. Entonces, hay espacio en Chile para más bajas de tasa, pero vamos a ver. Es también una gran interrogante. Entonces, si el petróleo, dicho de otra manera, si el petróleo sube por un rato corto, yo creo que los bancos centrales van a tender o podrían mirar este fenómeno como un shock externo transitorio. Pero si dura y se va transmitiendo, como les digo, a combustible, a transporte, alimentos y expectativas, entonces el panorama es otro. Eso a lo que hay que sumar también todas las prevenciones que está haciendo el ministro de Hacienda Quirós sobre el mecanismo de estabilización del precio de los combustibles, de qué manera dejas de recibir, por el diseño actual del MEPCO, de qué manera dejas de recibir impuestos a los combustibles para que los precios no suban en el corto plazo para la gente, o si sube demasiado, tienes que meter un subsidio. Entonces, impacta en
la inflación para todo el mundo, que es una sensación que todos vamos a tener. Impacta en las decisiones de bajar la tasa del Banco Central, que hace que la economía se reactive. E impacta en las platas que tiene el gobierno con su diseño de la emergencia y que necesitan platas ya para llevar adelante su programa. Su programa, claro. Esta es una discusión técnica, Andrea Consuelo, y creo que las interpretaciones son bien variadas dependiendo de quién las mira, porque hay que partir de plano diciendo que el MEPCO es un sistema que existe básicamente en Chile y que ha ayudado a bajar la inflación en periodos súper relevantes, ¿ya? Porque voy a tratar de explicar en simple algo que es súper técnico y complejo, pero el MEPCO, este sistema diseñado, ha cambiado, pero hoy existe que de alguna manera amortigua los saltos bruscos. Nunca congela esos aumentos o bajas de precio, pero sí los amortigua. Y es para cuando el precio sube mucho o para cuando el precio baja mucho. Y lo de hace los combustibles en general. Claro, de los precios del petróleo. Entonces, lo hace a través de un componente variable del impuesto específico a la gasolina, ¿ya? Por supuesto que si los precios están estables, ese impuesto va a estar estable, por lo tanto, altos ingresos al fisco por este concepto. Pero claro, cuando el petróleo sube fuerte, que es lo que está ocurriendo ahora, ese impuesto se reduce para que el aumento no llegue todo de golpe al consumidor. Por eso en Chile el precio, y esto es súper importante por todo lo que ha dicho el ministro Quirós, suele moverse en ajustes muy pequeños y normalmente, porque tiene un tope de hasta unos 30 pesos, pero no es semanalmente el ajuste. Por ley se concreta, se materializa cada 3 semanas. Entonces, para entenderlo mejor, quise graficarlo con un ejemplo. En Estados Unidos, donde no existe un mecanismo como el MEPCO, ¿qué ha pasado en el mes de marzo? La benzina ha subido cerca de 180 pesos por litro, solo en marzo. Ya es un traspaso directo del precio internacional al consumidor, básicamente. O sea, ahí tiene que sacar más plata para llenar su estanque. En Chile, en cambio, para que lo entendamos bien, el alza en lo que va del mes de marzo ha sido de unos 18 pesos. ¿Ya? Entonces, el sistema actúa cuando el petróleo sube fuerte, el impuesto específico se achica para suavizar el golpe. Entonces, estamos ayudando al consumidor, pero efectivamente está entrando menos plata al fisco. Entonces, eso significa que el país se va ajustando lentamente, pero es lentamente al nuevo precio internacional. O sea, no es de golpe y, como les digo, se va reajustando cada 3 semanas. Entonces, claro, el ministro de Hacienda dijo, esto nos está costando 50 millones de dólares a la semana. Ya, es que no a la semana, 50 millones cada 3 semanas. Y siempre y cuando los precios sigan altos. ¿50 millones por 3 semanas? 50 millones, es que él dijo... Es que él decía 50 millones de dólares a la semana. Claro. Entonces, lo que yo quiero... Pero eso se distribuye en 3 semanas. Eso no, esos 50 millones una semana. Pero después tienen que pasar 3 semanas para que veamos cómo está la situación de nuevo. Claro. Puede ser que la situación sea distinta, que el precio haya bajado. O sea, no es que sea per se en los próximos meses 50 millones de dólares. Porque no sabemos si la semana 2 van a ser 50 millones, van a ser más o van a ser menos. ¿Por Exactamente. eso? Y porque tenemos que ver cómo se va reajustando el precio, claro, y qué va a pasar en 3 semanas cuando de nuevo se vuelve a reajustar el sistema. Claro. Ahora, si el precio se mantiene alto, el ajuste va a llegar igual. Y si el barril se queda en niveles cercanos a los actuales, estamos hablando más o menos $90, ¿verdad? 90, 100. En Chile la benzina podría terminar subiendo entre 150 y 180 pesos en total, pero repartido, como les digo, en varios aumentos de unos 30 pesos cada 3 semanas. O sea, el periodo es mucho más largo. Ya. Entonces, la práctica para que el que esté escuchando y le interesa saber si es que, bueno, le va a costar la benzina más o menos. Bueno, para un auto con un estanque de 40 litros promedio, eso significa alrededor de 1.000 o 1.200 pesos cada 3 semanas, ¿ya? Porque 30 pesos es el máximo. Estamos hablando cada 4 semanas más o menos eso, ¿ya? 1.200 pesos. En Estados Unidos, en cambio, el salto fue mucho más brusco, porque el mismo estanque de 40 litros, claro, le subió, ¿cuánto? Cerca de 7.000 pesos. O sea, es mucho más alto porque no tienen el mecanismo de compensación para un auto de 40 litros. Claro, pero a ellos cuando el petróleo y la gasolina están baratos, les baja un montón. Claro, a nosotros exacto, nunca nos baja totalmente
y no nos sube totalmente, Claro, no es de mucho más inmediato. gradual. Es mucho Sí. más gradual. Sí. Bueno, y yo estaba revisando a propósito de los informes de finanzas públicas que han estado tan debatidos últimamente, la Sí. caja fiscal y bla, 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 y en qué mes se mide, etcétera. Los combustibles, ponte tú, el año pasado por impuesto es 0,9% del PIB. O sea, cerca de un 1% del PIB le entra al fisco por el este impuesto a los concepto, combustibles. Entonces, cuando el precio sube y tiene que bajar la cantidad de plata que recibe, Impacta, por supuesto. le impacta a las Y finanzas hay públicas. mucha preocupación, y esto te lo digo desde economistas de izquierda y derecha, de cómo esta guerra, si se mantiene, puede Claro. afectar los ingresos del fisco, y eso va a afectar las promesas de José Antonio Cast. Ahora, vuelvo a decir que el dato de los 40 millones de dólares con que terminó esta caja está disponible desde el día 31 de diciembre. O sea, no es que se encontraron con esta gran sorpresa ahora que asumieron. ¿Se entiende? O sea, digamos que guardaron el dato para darlo a conocer ahora. Porque la Muy verdad en la es que línea- el dato todos debimos haberlo sacado antes. Sí, eso es una, O sea, también ahí una hay crítica a nosotros una mismos, crítica a la en nuestra prensa, a nosotros investigación. Sí, porque de verdad está Estaba- en cero. Claro. En la Pero práctica está en cero. me gustaría preguntar Ahora al están ministro 800 Quirós, millones ahora. Pero, cuánto está pero ahora? fundamentalmente por un crédito de un bono que entró. Es que siempre pero se- espérate, se- pero esos se sacan 1.400, Ahora, si uno lo compara con las administraciones pasadas, otros economistas, es verdad que estamos muy bajos, porque 800 millones de dólares igual es mucho más bajo con lo que han recibido otros gobiernos. Oye, pero espérate, su déjame hacer una administración. pregunta. ¿En cuánto está hoy día marzo? A Ocho- marzo. 800 millones de dólares. Ah, ya, o sea, los 1.400 ya bajaron, los de enero. Ya bajaron porque, claro, empieza a claro. salir plata que se Usa, tiene que pues, necesitar. Por eso, 800 hoy día. Más o menos 800 millones lo que publicó Nicolás Grau el viernes pasado. Ya. En eso estamos. Y si uno compara esos 800 millones de dólares, Claro, es mucho con- más bajo, efectivamente, y en eso sí tiene razón Quirós, con lo que han partido otras administraciones. administración. Ahora, igual En marzo. todavía hay autorización para mayor deuda, pero claro, nadie quiere tener a un país sumamente endeudado. Mira, yo soy bien ignorante, pero entiendo que el déficit estructural de Chile sí ha bajado. O sea, estuvo mucho más alto el 2022, obvio, o el 2021, pandemia, etcétera, y que eso sí que ha ido bajando. Mira, yo creo que Vi un tenemos... cuadro que mostró la Andrea Repeto en el Mercurio el domingo. Ya, yo creo que tenemos un Como problema... está la discusión de cómo lo Sí, pide, si es como porcentaje sí. del PIB. Yo creo que hay una discusión, Andrea, sobre la mesa de que tenemos que empezar a pensar en cómo generamos más ingresos precisamente para tener un déficit estructural No, sí, por supuesto. más robusto. Quiero ir avanzando porque tú hablabas de cómo impacta el precio de la gasolina en Estados Unidos, y la Andrea en el segundo bloque nos va a contar cómo se están descolgando algunos de los apoyos del presidente Trump. El sábado, es un programa como siempre muy crítico del presidente Trump, pero el sketch con que abría Saturday Night Live, no sé si lo viste, Oh, no. A ver. era sobre el precio del petróleo. Ah. Entonces era una familia en una gasolinera Ya. que estaban así como, tenían que echar Benzina, gasolina, ¿no? echar benzina, cargar el auto. Y entonces estaban los dos papás súper serios y decían, bueno, y le decían a los niños que iban a tener que regalar a uno de los niños porque no podían le echarle, alcanzaba. no le alcanzaba. Y en eso aparecía Trump, por supuesto, y después aparecía Hexet. En fin, a lo que voy es que el precio del combustible está impactando también. Claro. Y de eso vamos a hablar, no del precio de los combustibles, pero de los No, apoyos de de los Trump. apoyos. Oye, pero en un lo que, ratito lo más. que estás hablando tú, hay una última película surcoreana que acaba de aparecer que ¿Cuál? se llama Mi Última Opción. Y precisamente, claro, cuando no hay plata, hay que incluso, que era muy dramática esa escena, que tuvieron que deshacerse de sus dos perros porque no había cómo alimentar. Oh. Sí, sí estamos hablando de un tema súper gravísimo y que está generado por la guerra. Oye, esto es Página 13, es la conversación con que vamos cerrando el día en Tele 13 Radio. Un programa que te invita a explorar nuevos puntos de vista. Escuchas Página 13 con Consuelo Saavedra y Quique Mujica. A Marie Curie le dijeron
que la ciencia no era para mujeres. A Nikola Tesla nadie le reconocía sus logros. Pero la historia nos demostró que cuando hay pasión y pones toda tu energía, los sueños se transforman en realidad. Colbún. Transforma, impulsa, sueña. Tenemos cobertura nacional con más de 23 mini bodegas en la región metropolitana y 11 en regiones. Mini bodegas para acercarte a todo Chile. Nos adaptamos a tus necesidades para mejorar tu experiencia y crecer junto a ti. Nuestros 25 años en el mercado garantizan la seguridad y confianza que necesitas para seguir adelante. Puedes contar con nosotros siempre. Mi bodega, tu amigo experto, en todo momento, en todo lugar. ¿Valoras tu bienestar y tu economía y todavía no nos conoces? Tenemos más de 12,000 productos con hasta un 60% de descuento. Descúbrenos. Suscríbete ahora a sociopharma.cl. Estamos aquí para facilitar tu vida. Vivimos en un mundo singular, donde no hay dos personas iguales y lo parecido es distinto, porque cada experiencia es única y irrepetible. Por eso la nueva banca Singular by Scotiabank celebra el valor de lo que te hace único, con nuevas sucursales, asesoramiento especializado y un nuevo nivel de beneficios y experiencias. Bienvenidos a Singular by Scotiabank, una banca para personas singularmente únicas. En Caroline School nunca estoy sola. Siempre hay un equipo que me ayuda si tengo dudas, como por ejemplo entrar a clases. Tengo clases en vivo y también puedo aprender a cualquier hora. Somos una comunidad online activa, una nueva era educativa para una nueva generación. Caroline es cool.
regreso en Página 13 en este día, martes 17 de marzo, martes de actualidad junto a Andrea Vial y Paula Comandari. Y vamos a hablar del señor Trump. Antes hablábamos del estrecho de Hormuz, que en el fondo también se relaciona con el señor Trump. ¿Qué pasa con el presidente? ¿Es verdad, Andrea Vial, que hay gente que se está descolgando, que ya no lo quiere tanto como lo quiso, que se está pagando el amor? Sí. Es el delicado momento del hombre que se sumó a un nuevo conflicto bélico, esta vez con Irán, cuando en su campaña había prometido que no empezaría ninguna guerra, voy a pararla, había dicho Trump. Y resulta que hoy ya vamos empezando la tercera semana de bombardeos, cuando se suponía que esto iba a durar un par de días solamente, con el precio de los combustibles, como vimos, subiendo, los espacios aéreos de la zona cerrados o semicerrados. Oye, ¿viste que British cerró Sí. los vuelos a Dubái Total. hasta fines de mayo? A Dubái. A Dubái, donde viven... O sea, la conexión entre Londres y Dubái es una de las... donde se supone que, y aparte que era el lugar como donde tú podías ir a relajarte y a gastar millones. Caos total, Bueno, porque ya. conecta a todo el mundo. Dubái. Bueno, las rutas marítimas a media, y lo más grave, amén de los cientos de personas que mueren día a día, todos hoy día somos más pobres. Porque esa es la verdad de esta milanesa. Sin embargo, quizá este era el costo que había que pagar para que quienes ayudaron y asusaron decisiones erráticas del presidente de los Estados Unidos, hoy estén diciendo públicamente que es un traidor y un cobarde. ¿Qué? Así. ¿Así? Así. Literal. ¿Quién dijo eso? Momento que voy con mi estructura dramática. Recordemos que el 5 de noviembre del 2024, Donald Trump ganó la presidencia de los Estados Unidos por segunda vez con el 49,8% de los votos electorales, ¿no es cierto? Que son todos estos señores que finalmente deciden quién es el presidente. Tenía a la mitad del país a sus pies y al mundo expectante. Por supuesto que hubo desde un principio detractores acérrimos, entre ellos políticos, científicos, intelectuales, que no lo tragaban y que en muchas ocasiones levantaron la voz solo para ser aplastados por la burla, el bullying, la amenaza y las más de las veces ordinarieces proferidas por el propio mandatario. Peor, el hombre sentía, no peor, pero el hombre se sentía en la Casa Blanca muy seguro, sabiendo que tenía el poder de su lado, y sobre todo a un grupo de adherentes fanáticos y leales que habían conseguido frenar y hacer retroceder todo lo que oliera a wokeismo, o sea, derechos de la minoría, cultura de la cancelación y todas esas pasas de pueblo que hubo en un momento dado. Entre esos personajes que avivaban la cueca estaban, y hablo en pasado porque ya varios han levantado el dedo, estaban algunos influencers, blogueros y conductores de podcast, mujeres y hombres que no necesariamente se definen de izquierda o de derecha, que se relacionan de igual a igual con sus seguidores, parecidos a varios que tenemos ya en Chile, aunque sin el alcance de los amigos de Trump. Y Trump entonces, en muchos casos, durante su campaña, dejó de ir a programas de televisión, de la televisión, de las grandes cadenas, que por años siempre llevan a los candidatos a la presidencia, y prefirió entonces sentarse a conversar con las celebridades de las redes sociales. Y lo mismo pasó con sus electores. La audiencia se fue a Spotify, a Apple Music, a YouTube, y bajaron los ratings de las cadenas de televisión. Fíjate que un dato que estaba viendo entre el 2020 y el 2025, las 4 grandes estaciones, o sea, ABC, CBS, Fox y NBC, perdieron más de 3,4 millones de espectadores solo en los horarios estelares. En el prime. El público se volcó entonces a las plataformas de streaming, donde se mueven entonces estas nuevas estrellas de la comunicación. Y Trump efectivamente las ocupó mucho en campaña. Sumemos otro elemento. Trump ha sido una especie de verdugo de los medios. O sea, los critica abiertamente, los humilla a sus periodistas. Los demanda. Una vez a la semana en sus conferencias de prensa. El trato vejatorio impresionante. Sí, lo amenaza con quitarle las concesiones, contribuyendo, digamos, a la pérdida de confianza y a la credibilidad de la prensa tradicional. Hasta ayer,
el presidente de los Estados Unidos contaba con la completa lealtad de los y las podcasters. Entre ellos, el más famoso e influyente, Joe Rogan. 13 millones de seguidores en Twitter, 14,5 millones en Spotify, 20 millones de seguidores en Instagram. Sin embargo, la decisión de Trump de ir a una guerra, cuya razón de ser ni siquiera podemos definir con claridad, dijo Rogan hace algunos días en su podcast, parece una auténtica locura. Y añadió lo que ya se empieza como a expandir. Los estadounidenses tienen derecho a sentirse traicionados. Y Joe Rogan no lo había hecho antes de la guerra con Irán. No. Ahora, sí pensemos que el tema de la guerra con Irán viene ya hace varios meses, del año pasado, que estaba esta amenaza que iban o no iban a la guerra. Algunos ya habían advertido que, ojo, aquí estaríamos hablando de palabras mayores. Pero mucho más dura ha sido la bloguera, polémica comentarista política de derecha y conservadora, Candace Owens, que tiene 6 millones de suscriptores en su canal de YouTube, donde analiza temas políticos y cuyas emisiones duran más de 1 hora. Bueno, esta mujer... No la conozco ella. Que tiene... Mira, búscala. ¿Es bloguera? No. Conversa conmigo. Ponme atención a mí, no busques nada. Siempre. Bloguera y comentarista católica conservadora estadounidense. Ya. Esta mujer que tiene 37 años y una facilidad de la palabra envidiable y que fue quien propagó la idea de que la mujer de Macron es hombre. Cuestión que le costó una demanda por difamación de parte del presidente francés. Bueno, la señora Owens, según el diario inglés Independent, la figura más polémica de Internet. Estamos hablando de quien un día dijo que Trump era el salvador de la civilización occidental. Bueno, esta señora está hoy francamente indignada. Yo vi un par de sus podcasts y voy con un parrafito nomás. A ver. Esto lo dijo hace unos días. Trump prometió precios, y aquí está la madre del cordero, porque es cuando te toca el bolsillo que la cuestión ya no funciona tan bien. Trump prometió precios bajos a los combustibles, no más guerra, no más involucramiento en conflictos en el Medio Oriente, y ahora hace exactamente lo contrario, y esto está ocurriendo porque es un cobarde, dijo Owens. Es una cobardía hacerle esto a los estadounidenses, y ese va a ser su legado, añadió. Una persona que no pudo enfrentarse a Netanyahu, una persona que ama el dinero y su nombre presente en todas partes. Y todo también para tapar la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein. No, así. Wow. ¿Ya? Tú te mueres. Claro, tú te mueres lo que muy alineada. Y ella se compra entonces la idea de que esto es una cortina de humo para tapar los archivos de Epstein. En parte. Ella se compra otra idea que es más complicada. Insisto que esta es una voz que hasta hace muy poco tiempo apoyaba a Trump a ojos cerrados. Eso te iba a preguntar. A ojos cerrados. No, a ojos cerrados. Ella está en contra del movimiento Me Too, en contra de Black Lives Matters. Ya, perfecto. En contra de todo lo que aplaudía los demócratas, etcétera. No, era muy trumpista. Y su tesis es que el primer ministro de Israel, por distintas teorías conspirativas que ella elabora, pero que, bueno, como son teorías conspirativas, no tiene mucha fuente que uno pueda ir a chequear, dice que Netanyahu ha arrastrado a Trump a la guerra. Y de alguna forma que los judíos controlan la sociedad estadounidense, pero a través como de un estado profundo. Esa es su tesis. El tema es que ella influye mucho en las redes sociales. Es que eso te iba a decir, 6 millones de seguidores. Y sobre todo, Pauli, es que no solo esos seguidores, porque esto se multiplica, es que se comenta. Porque cuando tú ya tienes a un influencer, que no son influencers, son empresarios de los medios. Totalmente. ¿Ya? O sea, son sus propios medios, claro. Son medios de comunicación. Y si uno toma una postura, le empieza a ir bien, también hay un incentivo para que los otros empiecen a tomar la misma postura. Claro. Porque también esto es business. Es una bola de nieve, porque esto es lo que vende, por lo tanto, voy ganando un poquito más. Sí, esto también, exactamente. Ahora, una periodista de la revista Slate lo definió así.
este es un momento clave, un punto de inflexión, en realidad, el que estos dos elementos de la derecha, este sector como tradicional pro-Israel, que está representado también en algunos otros conductores de podcast, y este nuevo sector antisemita, y se encuentran en una batalla campal por el futuro del movimiento conservador. O sea, eso es lo que ella interpreta detrás esta periodista. Pero, y aquí viene, porque Candace Owens no es una persona aislada en este discurso, en esta narrativa. Vamos a sumar a otro personaje, que yo no sé si ustedes se acuerdan de él, que también se descuelga de Trump. El periodista ex Fox News, muy cercano al presidente y con gran arrastre en redes, que es Tucker Carlson. ¿Ya? Él es un tipo también muy, muy conservador, mucha oración, muy sentido. Me acuerdo cuando asesinan a Charlie Kirk, ¿te acuerdas? Ese que está todo mezclado también aquí, Sí. La muerte de él. Para Candace Owens, la muerte de Charlie Kirk está Israel detrás, ¿ya? Y a ella encuentra que Trump es un traidor porque no lo lloró lo suficiente. Lo suficiente. Sí. Bueno, Tucker Carlson participó activamente en todos los rallies, en todas las concentraciones de Trump, era uno de los principales conductores, hacía discursos. Es como que aquí en 2 años más Cristian Valenzuela se fuera en contra de Cast. Claro. Te juro, es como así. O sea, era un tipo muy cercano, pero muy cercano a Trump. Y dijo públicamente: esta guerra es asquerosa y malvada. A lo que Trump respondió, porque claro que le respondió, en enero lo tuvo sentado en la Casa Blanca, que Tucker no es lo suficientemente inteligente como para entender al movimiento MAGA, que quiere hacer América grande nuevamente. Inmediatamente el ataque personal, ¿te fijas? Claro, claro. Es que cuando uno tiene argumentos... Claro, y aquí la diferencia es que no son los que uno ve en redes como que son MAGA porque son apoyadores de Trump sin argumentos. O sea, toda esta gente que tú estás nombrando tiene su justificación detrás. Exacto, y fueron colaboradores, o sea, Tucker Carlson, un colaborador muy, muy cercano. Estrecho, muy súper cercano. estrecho. Y que le hizo toda la pre-campaña mientras él estaba en el canal Fox, que era el canal de televisión pro-Trump. Bueno, estas voces que hasta ayer le fueron fieles a Trump, incluyo también al comediante Theo Von, otro bloguero importante, y que tienen mucha llegada entre los hombres, sobre todo los hombres jóvenes que votaron a Trump, se unen a las más técnicas, a las más políticas, por ejemplo, a los aliados europeos, donde Trump ha ido a pedir agua, digamos, y que están siguiendo un poco la decisión que tomó el primer ministro de España, Pedro Sánchez, que fue el primero, solito, que dijo: no seremos cómplices de algo que es malo para el mundo, contrario a nuestros principios, simplemente por temor a represalia. Bueno, ayer Trump pidió apoyo militar a la Unión Europea, a la OTAN, y nadie estuvo de acuerdo. O sea, amenazó incluso a la OTAN, y los países europeos dijeron no. No, y el ministro de Defensa alemán fue más categórico. Esta no es nuestra guerra, nosotros no la iniciamos. Claro, lo que pasa es que hay que recordar también, y esto es distinto al apoyo interno que puede ir perdiendo, el apoyo de la OTAN, donde Estados Unidos siempre ha criticado que Washington pone toda la plata y la OTAN se aprovecha de esta situación. Que le tienen las cuotas muy altas. Que no tiene claro, que las cuotas que no las estaban pagando, entonces los ha forzado a pagar las cuotas, lo que está bien, pero por otro lado, la OTAN solo se defiende. Y ellos dicen, esta no es una guerra donde vamos a entrar porque no es una guerra defensiva, a nosotros no nos están atacando. Claro, y ese es un argumento que ha tratado de hacer Rubio, que es una guerra preventiva porque Israel iba a atacar igual, y si atacaba a Israel, Irán iba a atacar a Estados Unidos. Claro. Entonces que tenían que actuar antes que eso sucediera. Sí, es una vuelta larga. Una vuelta bien larga, porque ese es el tema. O sea, ¿por qué Estados Unidos hoy día iba a atacar a Irán? No, ¿y por qué Europa lo iba a apoyar después del ninguneo que en los últimos meses también ha concretado Trump contra... y todos necesitan ese petróleo, además. O sea, probablemente lo que más
está generando preocupación en la sociedad estadounidense no es tanto el deterioro económico que conlleva la guerra con Irán, sino la posibilidad de enviar tropas terrestres a la zona de conflicto. Temazo. El ministro de Defensa de Israel dijo, le preguntó una periodista de la BBC hace unos días, dijo que él no lo descartaba eso, ya respecto de soldados israelitas. Lo mismo se le preguntó a la secretaria de prensa de la Casa Blanca y su respuesta fue evasiva. Dijo que por ahora esa posibilidad no estaba en los planes, pero no dijo no. No rotundo. Y la pregunta es si las familias estadounidenses estarán dispuestas a enviar a sus hijos e hijas a pelear a una guerra terrestre a Irán. La segunda inquietud, y eso ya está como en, tú miras así como los programas de televisión, y esa ya es como Ya se una conversa, pregunta. claro. Y la segunda inquietud es cuánto más podrá resistir la prensa independiente los ataques y amenazas del gobierno de Trump, que han tratado de traidores a los medios que no comulgan con la narrativa, esto de parte de la Casa Blanca, sobre la guerra que la Casa Blanca ha querido presentar como verdad. Y la cuestión está clara. Anteayer, Brendan Carr, que es de la Comisión Federal de Comunicaciones, como el Consejo Nacional de Televisión, pero con derecho a quitar concesiones. Emitió una advertencia explícita a las cadenas de televisión en las redes sociales. Según se lee en el New York Times, dijo, los bulos, o sea, las noticias falsas y las distorsiones de las noticias podrían llevar a la revocación de las licencias de las estaciones locales. O sea, una amenaza que el señor Trump dijo, el New York Times estaría encantado de ver. A mí me tiene impresionada porque todo esto además es en el contexto de que tienen elecciones en noviembre. Claro. Ya, entonces también eso está y renuevan toda la Cámara de Diputados. Sí. Es una elección muy importante. Claro, es una elección súper importante. Sí, pues. Y hasta el minuto no encuentro que haya caído, estoy mirando como el promedio de encuesta. ¿Sigue ahí la aprobación en 40%? ¿No está tan Trump? De Trump, sí. No, pero si es que digamos que, mira, déjame terminar con una cosita porque les voy a proponer para cerrar un tema. El domingo, durante la entrega de los premios Oscar, no sé si los vieron. Sí. Hubo las típicas tallas del animador, media así como no tan explícita, así sobre temas políticos, pero que la ciudadanía las entiende igual. Pero hubo una bien directa, que fue la del director estadounidense del documental El señor Nadie en contra de Putin, el discurso, digamos, de este director, de David Bernstein, que dice, la película, el documental que hemos premiado, trata sobre cómo se pierde un país. Se puede perder un país, dijo, a través de centenares de pequeños actos de complicidad. Cuando somos cómplices de un gobierno que asesina a personas en las calles de nuestras principales ciudades, cuando guardamos silencio, cuando los oligarcas toman el control de los medios y controlan cómo producimos y consumimos, todos nos enfrentamos a una elección moral, pero incluso un don nadie, dijo, es más poderoso de lo que pueden pensar ustedes. O sea, de alguna manera como que llamó a la ciudadanía a decirle, hey, ustedes tienen fuerza suficiente y poder suficiente como para acabar esto. Mira, yo he leído artículos que dicen que sí, que efectivamente este es un momento de inflexión, que la guerra fue como el ir a la guerra, esta guerra que por todos lados se ve que no se va a solucionar tan rápido, el haber como cedido a la presión de Netanyahu, que eso es también la forma como se lee, fue como un parelé. No, o sea, hasta aquí llegamos, le hemos aguantado todo, le hemos aguantado que usted tenga a esta policía militar en la calle, echando migrantes, hemos aguantado muchas de sus observaciones extrañísimas, como regalarle zapatos y de alguna manera presionar a todo su gabinete y sus colaboradores a que usen los mismos zapatos. ¿Qué fue? Perdón, es que nota al pie de página, por favor. ¿Qué fue eso de los zapatos y por qué todos andan con estos zapatos grandes?
como de payaso. Porque tú sabes que él ni Zapatos de siquiera, payaso. porque le gusta humillar a la gente. Él ni siquiera les preguntaba, porque él quiso regalar estos zapatos porque los considera preciosos, que la verdad que son muy lindos, es verdad. Son como unos zapatos como bien clásicos, Sí, conservadores, sí, ¿verdad? Como un zapato Oxford, como le dicen. Muy lindo, está bien. Entonces él quiso regalarle estos zapatos a todos sus colaboradores. Está bien, está bien. El problema es que los presiona a ponérselo y no les pregunta cuánto calzan. Todos sabemos, aquí yo no voy a... Entonces la no voy persona a que compró recordarle- la persona que compró los zapatos dijo, bueno, me voy a ir ahora a la segura y Claro. se los compro más grandes para que nadie quepan. para que nadie no los puedan ocupar. No. Él dice lo siguiente. Dice, a ver... Trump, el presidente Trump. El presidente Trump dice, a ver, usted, señor, tú, Mark Rubio, a ver, tú debes calzar unos 42. Listo, le compra 42. Y tú debes calzar... y es un tema preguntar después si le quedaron bien los zapatos y cuánto calzaban. Claro, pero no te vas a arriesgar a que no los pueda ocupar porque no le Obviamente entran. que con la relación que existe de cuánto calza un hombre con otras partes de su cuerpo. Oye, Sí, sí, y eso además también Marco está- Rubio siempre le decía Little Marco. Sí, sí, también eso está involucrado en esto. Ahora, un punto, Consuelo, lo que decías tú, que todavía el presidente Trump sigue teniendo adhesión, que marca bien en las encuestas. Fíjate que yo creo que igual aquí hay un punto de inflexión porque... O cuando sea, la no marca gente- tan mal para todo lo que estamos conversando. Sí, claro. Está pero- empezando. Pero claro, esto. pero cuando la gente empieza a sentir que le duele el bolsillo, que no puede terminar fin de mes, o sea, el tema económico es tan sensible que eso sí puede afectar. No, y y lo que cuando- está- sí, pues, y cuando le da pánico, cuando dice, y a lo mejor van a llamar a mis hijos, Van a llamar a a mí. Rosetta. Además, claro. O sea, no, es que eso Pauli, Es así, súper significativo, por supuesto. Es muy fuerte hoy día en Estados Claro. Unidos, Pero- sobre todo porque esta es una nueva generación de padres. Claro. No, Ahora, no son los hijos de la Segunda Guerra. Ojo. Claro. Ahora, No en, son esos padres. en los análisis de los que piensan que esta guerra puede terminar luego porque puede haber una retirada de Estados Unidos, yo creo que está pesando eso. O sea, las elecciones de noviembre, de todos modos, como un factor relevante de cómo siente la gente, Totalmente. cómo se siente la gente con él. Totalmente. Ya hay un último tema, pero no lo vamos a alcanzar a discutir ahora, pero probablemente en otra página 13. Por favor. Y que tiene que ver cómo tú acorralas a un personaje como Donald Trump. Y eso hay que tener mucho cuidado. Y si tú miras hoy día, la oposición a Trump, el Partido Demócrata, está bastante en silencio. ¿Por qué? Porque está dejando, y es la única manera, que sean sus propios partidarios quienes se den cuenta de lo que está ocurriendo. Esto es Página 13, los martes de actualidad, que hacemos junto a Paula Comandari y Andrea Vial. Una revista para escuchar al cierre de cada día. Página 13. El mejor análisis de voces atentas a la actualidad. A Marie Curie le dijeron que la ciencia no era para mujeres. A Nikola Tesla nadie le reconocía sus logros. Pero la historia nos demostró que cuando hay pasión y pones toda tu energía, los sueños se transforman en realidad. Colbún. Transforma, impulsa, sueña. Tenemos cobertura nacional con más de 23 mini bodegas en la región metropolitana y 11 en regiones. Mini bodegas para acercarte a todo Chile. Nos adaptamos a tus necesidades para mejorar tu experiencia y crecer junto a ti. Nuestros 25 años en el mercado garantizan la seguridad y confianza que necesitas para seguir adelante. Puedes contar con nosotros siempre. Mi bodega, tu amigo experto, en todo momento, en todo lugar. Estamos aquí para facilitar tu vida. Somos Socio Farma en tu día a día. ¿Valoras tu bienestar y tu economía y todavía no nos conoces? Tenemos más de 12,000 productos con hasta un 60% de descuento. Descúbrenos. Suscríbete ahora a sociofarma.cl. Estamos
estamos aquí para facilitar tu vida. Vivimos en un mundo singular, donde no hay dos personas iguales y lo parecido es distinto, porque cada experiencia es única y irrepetible. Por eso la nueva banca Singular by Scotiabank celebra el valor de lo que te hace único, con nuevas sucursales, asesoramiento especializado y un nuevo nivel de beneficios y experiencias. Bienvenidos a Singular by Scotiabank, una banca para personas singularmente únicas. En Caroline School nunca estoy sola. Siempre hay un equipo que me ayuda si tengo dudas, como por ejemplo entrar a clases. Tengo clases en vivo y también puedo aprender a cualquier hora. Somos una comunidad online activa, una nueva era educativa para una nueva generación. Caroline es cool.